Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de hoy. Soy Jessica y hoy vamos a hablar de un tema que suena muy serio, pero lo vamos a hacer muy divertido. Así es, porque cuando escuchas capacitación, piensas en un salón aburrido, un proyector fallando, o alguien leyendo demasiadas diapositivas sobre capacitación, que es el proceso sistemático y mejora habilidades. No, qué horror, pero bueno, la capacitación no tiene por qué ser un castigo divino. Es más bien como subir de nivel en un videojuego. Exacto. ¿Quieres pasar del empleado número 1 al empleado Pro Max Ultra Épico? Pues necesitas capacitarte. Pero a ver, oficialmente, ¿qué es capacitación? Pues bueno, la capacitación es un proceso de enseñanza, aprendizaje, que busca mejorar las habilidades, conocimientos y actitudes de las personas para hacer mejor su trabajo. Traducido al idioma humano, es como cuando tu abuelita te enseña a hacer tortillas, pero en vez de tortillas es manejar clientes, usar un software o liderar un equipo. Exacto. No solo se trata de aprender cosas nuevas, sino de aprender a ser más bueno en lo que ya sabes hacer. ¿Quieren ejemplos? Ahí les va uno real. Imaginen a un repartidor de pizza que no sabe usar el GPS sin capacitación. ¿Podría terminar entregándole una hawaiana a un gimnasio vegano? Y eso es un crimen contra la humanidad y el diseño. Y eso es un crimen contra la humanidad. Ahora, ojo, capacitarse no tiene que ser aburrido. Hay talleres que parecen juegos, roleplays, concurso de memes, hasta campeonatos de quien da el mejor pitch de eventos vestido de dinosaurio. En eso yo ganaría. Tengo un traje de T-Rex guardado justo para ese tipo de ocasiones. Porque cuando te diviertes aprendes más rápido. El cerebro ama el humor, no es broma. La neurociencia dice que el aprendizaje divertido se graba más fuerte en la memoria. Así que la próxima vez que alguien te diga, oye, capacitación, no huyas como si fuera un apocalipsis zombie. Piensa que es una oportunidad para ser más bueno y además pasarla súper bien. Y ahora vamos a lo importante. ¿Qué pasos debes seguir para hacer una buena capacitación? Ok, primero debes saber qué necesitas aprender. No es capacitar por capacitar, es como cuando abres el refri y ves que solo tienes catsup y medio limón. Primero detectas que te falta la pizza. Luego planificas. ¿De qué se trata el tema? ¿Será un curso, un taller, un simulador de zombies? ¿Cuándo y quién lo va a dar? Planear mal una capacitación es como invitar amigos a jugar fútbol y olvidarte del balón. El paso 3 es ejecutarla. Ahora sí, vamos a la acción. Aquí es donde enseñas, motivas, haces dinámicas, memes, retos o simulacros, lo que sea necesario para que la gente aprenda y se divierta. Cuando acabas pasamos al paso 4 y tienes que evaluar. Nada de decir, bueno, ya se hizo, qué flojera. Hay que ver si la gente aprendió o si estaban solo jugando con el celular. Podrías hacer un mini examen o una encuesta, un juego de tipo Kahoot, algo más rápido y divertido. Y por último, paso 5, dar seguimiento. Porque si no, todo lo aprendido se olvida más rápido que tus propósitos de año nuevo en febrero. Eso se refiere a repetir, reforzar, motivar, que no es una capacitación de una vez y adiós. Y para que vean que sí nos apasiona mucho este tema, les contaremos que nosotros creamos una empresa de capacitación como proyecto final de una materia. Y no fue cualquier cosa. Tuvimos que pensar como verdaderos empresarios. Así es, nos aventamos todo. Inventamos el nombre, escribimos la misión, planeamos los cursos, diseñamos simulacros, hasta nos pusimos creativos con dinámicas que hicieran que la gente aprendiera sin morir de aburrimiento. Y sobrevivimos al estrés de aprender. Hacer presupuestos, definir a qué tipo de clientes íbamos a llegar, peleas con el Word para diseñar las presentaciones, además de entregar todo a tiempo, así que todo lo que
tenemos hoy es solo la teoría. Viene con experiencia real de campo, sudor, memes motivacionales y muchas noches de desvelo. Y bueno, ya que les contamos que creamos nuestra propia empresa de capacitación como proyecto de una materia, ahora sí les vamos a contar con lujo de detalle qué fue lo que hicimos. Fue toda una aventura. Literalmente planeamos un programa de capacitación real. Nuestro objetivo era preparar un grupo de estudiantes para actuar de forma rápida y segura durante un simulacro de evacuación. Sí, porque normalmente cuando escuchamos la alarma de un simulacro, la mitad del salón piensa que es una broma o la otra mitad se paraliza y solo 2 o 3 salen, pero su reacción es demasiado lenta. Exacto, así que nuestro primer paso fue hacer un simulacro sorpresa, sin previo aviso, para medir cómo reaccionaban los alumnos sin ningún tipo de capacitación. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Pues tardaron 2 minutos y medio en desalojar las áreas. 2 minutos y medio, que en una emergencia real puede ser la diferencia entre salir ileso o no salir, así que sabíamos que teníamos mucho trabajo por hacer. Después de medir ese tiempo, nos pusimos a definir metas súper específicas. Primero queríamos que todos los alumnos identificaran correctamente los puntos de reunión y en segundo, que despejaran las áreas de manera rápida, ordenada y segura. Nada de salir corriendo como estuviéramos en Guerra Mundial Z. Por favor. Así que diseñamos nuestro propio programa de capacitación usando varios métodos. Lo primero que hicimos fue la explicación tipo exposición para explicar las reglas básicas, los riesgos y las rutas de evacuación. Después hicimos unos juegos, tipos de reto contra el reloj, búsquedas de señales de evacuación, dinámicas para formar equipos. Después hicimos unas dinámicas grupales para que se apoyaran entre ellos, se organizaran rápido y no entraran en pánico. No queríamos que fuera aburrido. Sabíamos que si solo hablábamos y hablábamos, la atención se nos iba a ir como wifi en plena tormenta. Así que dijimos, ¿por qué no hacer que aprendan, pero de una forma divertida? ¿Y qué creen? Eso sí funcionó. Aplicamos nuestro programa con un grupo de cuarto semestre de bachillerato. Primero los capacitamos durante una sesión práctica con todas las dinámicas que preparamos antes. Ellos participaron, se rieron e hicieron preguntas. Y después de capacitarlos, vino la hora de la verdad. Hicimos otro simulacro final para ver si todo nuestro esfuerzo había servido para algo. ¿Y qué creen? Despejaron todo en 1 minuto 20, se esforzaron. Una reducción brutal de tiempo. Pasamos de 2 minutos y 30 a 1 minuto y 20. Mejoraron su marca como verdaderos profesionales de evacuación. Pero más allá del tiempo, lo importante fue que lo hicieron organizados, en calma y sabiendo exactamente a dónde ir. Eso fue lo más satisfactorio de todo. Así que esta experiencia nos enseñó que la capacitación sí transforma el comportamiento de las personas, que no solo basta con explicar, hay que saber hacer que vivan la experiencia, que participen y se diviertan mucho aprendiendo antes. Y además, nos dimos cuenta de todo lo que implica diseñar un programa real de capacitación, desde detectar necesidades, fijar metas, planear actividades, medir resultados y motivar a la gente. Y también aprendimos que siempre hay que llevar un megáfono, porque tratar de dar instrucciones en medio de un simulacro, créanme que es demasiado difícil. Y ya que les contamos nuestra experiencia, es importante decirlo claramente. Capacitar en simulacros no es un lujo, es una necesidad. Exacto, porque en una emergencia real no hay segundas oportunidades. Si estás preparando, puedes entrar en pánico, cometer errores y eso puede poner en riesgo tu vida y la de los demás. Imagínense que en una evacuación mal hecha puede causar tropiezos, lesiones, confusión, retrasos que pueden ser fatales.
todo por no saber qué hacer en el momento crítico. Y no solo hablamos de escuelas, en una empresa la cosa se vuelve aún más seria. Una mala evacuación puede significar pérdida de vidas, daños materiales, paros operativos y demandas legales carísimas. Capacitar a los empleados en simulacros hace que las empresas sean más seguras, más confiables y más profesionales. Además, cuando una empresa invierte en capacitar bien a su gente, demuestra que le importa su equipo, mejora el ambiente laboral y genera confianza en clientes, proveedores y hasta en la sociedad. Y no solo eso, empresas bien capacitadas avanzan y crecen mucho más rápido porque saben actuar bajo presión, resuelven emergencias y mejor y cuidan a su activo más importante, que es su gente. Así que capacitarse no es solo por si acaso, es una estrategia real de crecimiento, protección y éxito. Hoy les compartimos un pedacito de nuestra aventura diseñando una capacitación en simulacros, pero sobre todo queríamos transmitirles algo. Que capacitarse salva vidas, fortalece equipos y crea entornos seguros. Y también que capacitar puede ser divertido, dinámico y muy poderoso. Así que nunca subestimemos el valor de estar listos para actuar cuando más se necesita. Así que ya lo saben, en el trabajo, en la escuela y en cualquier lugar, capacítense, prepárense y crezcan. Esto sería todo por el episodio de hoy. No olviden comentar sus dudas y sobre qué otro tema les gustaría que hablemos. Hasta la próxima. Bye. Vamos, David. Llevas 2 horas en la cola. Basta ya. Mira aquella barrera. Te escabulles y vas por el salto de la victoria. Vamos, dale, dale. De cara al piso. Al menos fue un buen revolcón, David. Para que todos aplaudan. No te calientes, refréscate. Vitaloe, una bebida hecha con sábila de verdad. Vitaloe, tiene trocitos de sábila que puedes ver. Vitaloe. Vitaloe, me gusta el nombre. ¿Sábila de verdad? ¡Wow! Tiene trocitos de sábila. ¡Se le ven! Mi mamá usa la sábila para todo. Si esta tiene sábila, debe de estar buena. Vitaloe. Que el sabor no sé, pero hay que probarla. Me encanta. No me lo esperaba así. Está buenísima. Me sorprendió. Sabe a fruta. Los trocitos se sienten deliciosos. Vitaloe, delicioso, refrescante, con trocitos de sábila, fuente de nutrientes, vitaminas y fibra. Fibra que contribuye a mejorar tu digestión. Buena fuente de vitamina C, ideal para la familia. Y vitamina B12, que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga. Vitaloe. Está buenísima. Es deliciosa. ¿Y solo cuesta 13 pesos? ¿Solo 13 pesos? ¡Qué chulada! Vitaloe es mi nueva bebida favorita. Prueba Vitaloe por solo 13 pesos. Hola, bienvenidos a Explorando la Ciencia, el podcast donde descubrimos lo más sorprendente del universo y nos hacemos preguntas que quizá nunca te habías planteado. Tampoco nosotros, para ser honestos, pero aquí estamos. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si desarrollamos nuestro ADN? ¿Podemos vivir siempre como una medusa? ¿Tenemos un segundo cerebro? Y esto más sorprendente, en el estómago. Y la mejor, ¿cómo es que estamos caminando sobre un planeta con un núcleo tan caliente como el Sol y no nos estamos derritiendo? Hoy vamos a responder a todas las preguntas con 4 datos científicos alucinantes que te harán ver el mundo de otra manera. Pero antes, pongámonos un poco en contexto. ¿Qué es la ciencia y por qué es importante? La ciencia es básicamente nuestra forma de entender el mundo. Observamos, hacemos preguntas, probamos cosas y si explota, bueno, aprendemos algo nuevo. Desde la antigüedad, los humanos hemos usado la ciencia para explicar el universo. Desde los movimientos de los planetas hasta por qué el pan crece en el horno y bueno, en mi estómago también. Pero no fue hasta el siglo XVII, con el método científico, que empezamos a hacer experimentos organizados y descubrimos cosas impresionantes. Y
gracias a eso ahora tenemos internet, vacunas, cohetes espaciales y tostadoras que queman el pan justo cuando los dejas de vigilar. La ciencia nos ayuda a avanzar, a cuestionarnos cosas y sobre todo a descubrir curiosidades que te volarán la cabeza, como este primer dato. Ok, imaginen que debajo de sus pies hay miles de kilómetros de profundidad. Hay una gigantesca bola de hierro y níquel y está ardiendo a 6000 grados Celsius, lo mismo que la superficie del Sol. O sea, estamos literalmente caminando sobre fuego y nadie parece preocupado. Lo interesante es que nadie ha estado ahí, pero lo sabemos gracias a los terremotos. Sí, los científicos analizan cómo las ondas sísmicas viajan a través del planeta y pueden deducir la temperatura y composición del núcleo. Y si te preguntas por qué el núcleo sigue caliente después de miles de millones de años, la respuesta es simple: el calor atrapado, la presión extrema y la radiación natural. Entonces, básicamente, la Tierra es como un horno que nunca se apaga. Y lo mejor es que ese calor es el responsable del campo magnético terrestre que nos protege de la radiación espacial. Sin él, literalmente seríamos un planeta tostado como Marte. Hablando de cosas impresionantes, ¿sabían que nuestros cuerpos guardan un secreto increíble sobre el ADN? Ok, tomen aire porque esto es una locura. Si tomamos el ADN de una célula, mediría 2 metros de largo. Hasta ahí suena manejable, ¿no? Pero tenemos 37 billones de células en el cuerpo. Si desenrolláramos todo nuestro ADN y lo extendiéramos en una línea recta, mediría 100.000 millones de kilómetros. O sea, podríamos ir y volver al Sol más de 670 veces. Es increíble cómo nuestro cuerpo almacena tanta información en algo tan diminuto. Todo gracias a unas proteínas llamadas histonas, que enrollan el ADN como si fueran carretes de hilo microscópico. Hablando de cosas sorprendentes que llevamos dentro, ¿sabían que literalmente tenemos un segundo cerebro en el estómago? Ok, aquí va. Nuestro intestino tiene más de 100 millones de neuronas más que la médula espinal. Eso significa que nuestro sistema digestivo puede pensar por sí mismo, o más o menos. Por eso, cuando estamos nerviosos sentimos mariposas en el estómago o incluso dolor. Y lo mejor que el 90% de la serotonina, la hormona de la felicidad, se produce en el intestino. O sea, técnicamente la comida sí puede hacernos felices. Lo que explica por qué después de un buen postre todo el mundo se siente mucho mejor. Y si hablamos de cosas raras en la biología, ¿qué tal una medusa que es inmortal? Sí, sí existe. Se llama Turritopsis doirini y tiene un superpoder. Puede revertir su edad y volver a ser una bebé medusa. Es como si fuéramos viejo, dijeras, nah, no me gustó, y volvieras a ser niño. Esta medusa, en lugar de morir, reprograma sus células y vuelve a su estado juvenil. Y lo más loco es que podría hacer esto una y otra vez, teóricamente para siempre. Los científicos están estudiando cómo lo hace, porque si logramos entender este proceso, podríamos descubrir secretos sobre el envejecimiento humano. Inmortalidad, aquí vamos. Aunque siendo sinceros, la cantidad de cosas que olvidamos a diario, no sé si quiero vivir para siempre. Ahora vamos a hablar de algo que pasa dentro de tu cabeza y que no es tan confiable como crees. ¿Qué acaso estamos hablando de mis decisiones amorosas? Casi latinas, pero no. Hoy hablaremos de un dato loquísimo. Tu cerebro completa recuerdos que nunca viviste realmente. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Mi cerebro me inventa recuerdos? Exacto, lo llamamos memoria falsa. Tu cerebro no guarda recuerdos como una cámara, sino como piezas de un rompecabezas que arma cada vez que los recuerdas.
y cuando faltan piezas las inventa. Entonces, esa vez que según yo me perdí en el súper a los 5 años, ¿podría no haber pasado? Tal vez te perdiste, pero quizás no lloraste como piensas, o no fue en el súper, sino en una tienda de juguetes. Tu cerebro puede mezclar recuerdos de distintas épocas, lugares o incluso cosas que viste en películas. A mí me pasó algo así. Juraba que de niña había montado un caballo blanco en una feria, pero mi mamá me dice que era un pony pintado. Mi imaginación lo mejoró con los años. Y esto pasa todo el tiempo. Por ejemplo, cuando recuerdas una conversación y estás segura de que alguien dijo algo y esa persona jura que no. O cuando armas discusiones falsas en la ducha y luego juras que ya las tuviste. Exacto. Incluso hay estudios donde les mostraron a las personas una foto editada de su infancia. Por ejemplo, montados en un globo aerostático. Y luego de unos días juraban que sí lo habían vivido. ¡Qué miedo! Es como tener un director de cine dentro de la cabeza, haciendo ediciones sin pedir permiso. Así que la próxima vez que digas, yo me acuerdo clarito, quizá no sea tan clarito, ¿eh? Mi cerebro y yo necesitamos tener una conversación demasiado seria. Sí, y con este dato que te va a hacer dudar de todo lo que viviste, cerramos el episodio de hoy. Desde el núcleo de la Tierra hasta el ADN, hemos aprendido que el mundo es más impresionante de lo que imaginamos. Si les gustó, compártanlo, síganos y cuéntenos qué otro dato curioso les gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo episodio, donde nos seguiremos explorando los misterios de la ciencia y tratando de no explotar nuestras mentes en el proceso. Bye. Bye. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Hola a todos, bienvenidos a Los Números de la Tierra, un podcast donde queremos entender mejor nuestro planeta. Hoy no solo hablaremos de datos, hablaremos de por qué es vital conocer a la Tierra en su totalidad y cómo hemos aprendido sobre ella a través de los siglos. Exacto, la Tierra es nuestro hogar y como cualquier casa necesitamos conocerla bien, cuidarla y saber su tamaño y hasta su edad, e incluso sus ritmos naturales, y no solo es un lujo científico, es algo que impacta nuestra vida diaria, desde los alimentos que comemos y hasta el clima que enfrentamos. Además, comprender la Tierra nos ayuda a anticipar problemas, terremotos, huracanes y sequías. Todos estos fenómenos están ligados al funcionamiento natural del planeta. Si entendemos sus ciclos y patrones, podemos prepararnos mejor y proteger a más personas. Hace miles de años, la gente ya intentaba entender la Tierra. Los babilonios, por ejemplo, observaban los astros para predecir estaciones y Eratosthenes. En la antigüedad, Grecia logró medir la circunferencia de la Tierra, solo usando sombras en diferentes ciudades. Ya después, en la Edad Media, aunque hubo avances, también hubo retrocesos, con ideas equivocadas sobre la Tierra. Pero el Renacimiento trajo de vuelta la curiosidad científica. Gracias a la navegación, empezamos a trazar mapas mucho más precisos y descubrir que el mundo era mucho más grande de lo que pensábamos. Y no nos detenemos ahí. Hoy usamos satélites que orbitan nuestro planeta, sistemas de GPS, radares submarinos, telescopios espaciales. Todo eso nos da datos en tiempo real sobre terremotos, cambios climáticos, corrientes oceánicas y más. Gracias a toda esa información, podemos hacer cosas increíbles, construir ciudades más resistentes, prever tormentas, encontrar recursos naturales sin destruir ecosistemas y entender cómo nuestras acciones afectan al mundo. También nos hace más consciente de lo que significa vivir aquí. Cada número, cada medición nos recuerda que somos parte de un sistema gigante, frágil y maravilloso que debemos cuidar. Y si creías que conocías bien el planeta donde vives, prepárate,
porque te vamos a lanzar unos datos que te van a dejar girando más que la Tierra sobre su eje. Empezamos con algo básico. ¿Saben cuántos kilómetros tiene el diámetro de la Tierra? 12.742 kilómetros. Es decir, si hicieras un túnel directo de un lado al otro, podrías llegar al extremo en línea recta. Bueno, si sobrevives al magma, claro. Y hablando de extremos, si te animaras a darle la vuelta al Ecuador, caminarías unos 40.075 kilómetros. Eso es como dar 950 marometas seguidas. Te dolerían hasta las pestañas. Aunque si caminas por los polos serían 40 kilómetros menos. Si la Tierra está un poco achatada en los polos, es como cuando tratas de inflar una pelota y te queda medio floja de arriba y de abajo. La forma técnica se llama geoide, pero si lo quieres decir en simple, es una esfera con flojera. Ahora vamos a hablar del tamaño total de la Tierra. Tiene una superficie de unos 510 millones de kilómetros cuadrados. Pero ojo, no todo es tierra firme. Exacto. El 71% de la superficie está cubierta por agua. Así que sí, vivimos en el planeta agua, no en el planeta Tierra. ¿A quién se le ocurrió ese nombre? Y toda esa agua, solo el 2.5% es dulce. El resto es salada, como tu ex. Y de esa dulce, la mayoría está congelada. Así que sí, hay más agua para los pingüinos que para nosotros. Hablando de pesado, hablamos de la gravedad, la fuerza que nos impide salir volando como bolsas de supermercado. La gravedad en la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Lo cual es perfecto para que podamos caminar, saltar o tropezarnos con estilo. Si la gravedad fuera más débil, los deportes serían más divertidos, pero también más peligrosos. Imagínate un cabezazo en el fútbol y sales volando como un globo. Ahora vamos con la población. Somos más de 8.100 millones de personas en el planeta. Es como si la Tierra fuera una gran fiesta y todos quisiéramos usar el mismo baño. Cada día nacen alrededor de 385.000 bebés. Eso es como llenar 5 estadios grandes diarios con nuevos terrícolas. Y no solo estamos apretados, también nos estamos calentando. La temperatura promedio de la Tierra es de unos 15 grados, más o menos. Pero con el cambio climático estamos viendo subidas peligrosas. Así que toca cuidar el aire, el agua y apagar la luz cuando salgas del cuarto. Bueno, ahora un dato curioso. La Tierra se mueve, y créanme que mucho. Gira sobre su eje a unos 1.670 kilómetros por hora en todo el Ecuador. Eso es más rápido que un avión, y aún así tú no puedes ni salir de tu cama a tiempo. Y mientras gira, también viaja alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora. O sea que tú, mientras estás escuchando este podcast, estás viajando por el espacio. Bienvenido al crucero cósmico. ¿Y qué hay debajo de nuestros pies? Pues es un núcleo caliente, súper denso y rodeado por capas de roca y magma. Es como una cebolla, pero con lava y sin lágrimas. Bueno, quizás sin lágrimas si hay un volcán cerca. Y aunque parezca que la Tierra es gigante, comparada con otros planetas como Júpiter, es un frijolito. Júpiter podría tragarse 1.300 tierras y ni eructar. Así que sí, somos pequeños, pero ruidosos, creativos y llenos de preguntas raras, como ¿qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Spoiler, saldrías volando junto con tus chanclas. Bueno, en conclusión, vivimos en un planeta sumamente impresionante, lleno de agua, vida y movimiento, y de datos que te hacen decir, wow, en verdad no sabía nada de eso. Así que la próxima vez que te quejes del mundo, recuerda que este mundo es un milagro con forma de geoide, que gira, vibra y nos abraza, incluso cuando no entendemos la teoría de física. Y si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, con tu profe o con esa persona que todavía cree que la Tierra es plana. Nos despedimos, pero nos escuchamos muy pronto en otro episodio de este podcast. Bye.
Disculpa, ¿tú eres el famoso Colgate 360? Sí, soy yo. ¿Es verdad que tienes un limpiador de En lengua? realidad es un limpiador de lengua y mejillas. Mira, el 80% de las bacterias no están en los dientes. Colgate 360. Limpia dientes y encías, mejillas y lengua. Remueve más bacterias y deja toda tu boca limpia. ¡Wow! ¿Sabes? Cuando sea grande quiero tener un limpiador de lengua y mejillas como tú. Colgate 360. Dientes, lengua, mejillas y encías. Salud y limpieza. Ven conmigo a visitar donde hacemos tu gansito, el sabroso pastelito que es de todos favorito. Gansito, gansito, qué rico pastelito, con mermelada de fresa y sabor a chocolate. Gansito, gansito, gansito marinela. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast estudiantil. Nosotros somos alumnos de cuarto semestre del CETIS 35 y abordaremos un tema muy importante y también controversial, el aborto. Vamos a analizar qué es, cómo se lleva a cabo, sus implicaciones médicas, sociales y legales, y las diferentes posturas al respecto. Sí, es un tema que siempre genera mucho debate y tiene múltiples dimensiones. Creo que lo más importante es abordarlo con información objetiva y respetuosa, respetando las posturas. Exactamente, porque no todo se trata de opiniones personales, sino también de entender qué significa el aborto en diferentes contextos, cómo afecta a las personas y cómo lo regulan los distintos sistemas legales. Y también reflexionar sobre las cuestiones filosóficas y éticas que surgen alrededor del tema. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Qué derechos deben priorizarse? Son preguntas complejas que vale la pena discutir, ya que muchas personas opinan sin conocimiento real. Entonces, para empezar, hablemos de lo básico. ¿Qué es exactamente un aborto? El aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del útero. Puede ocurrir de manera espontánea, lo que se conoce como aborto natural, o de manera inducida, como se realiza con intervención médica. Bueno, veamos los tipos de aborto. En términos médicos y legales, también se clasifica según el momento de la gestión. Esto existen como el aborto espontáneo, ocurre por causas naturales, sin intervención médica, generalmente antes de la semana 20. Las causas pueden ser anormales, genéticas, infecciones, enfermedades crónicas, etc. Los síntomas pueden incluir sangrado vaginal, dolor abdominal y expulsión de tejido fetal. Muchas veces ocurre sin que la mujer sepa aún que está embarazada. Ahora vamos con el aborto inducido. Es la interrupción deliberada del embarazo mediante medicamentos o procedimientos médicos. Se puede realizar por decisión personal, riesgos médicos o malformaciones fetales. Hay dos métodos principales. El primero, que es con medicamentos, como la mifepristona y el misoprostol, que es para embarazos muy tempranos. El segundo es el quirúrgico, como la aspiración manual endouterina o el legrado uterino. Además, en algunos países se distinguen otros tipos según las razones: aborto terapéutico, ético o eugenésico. Ok, ahora profundizaremos en los métodos utilizados. Por medicamentos. Interrumpen el embarazo en las primeras semanas. La aspiración o legrado, que es hasta las 14 semanas usando succión. Dilatación y evacuación. Este es para embarazos más avanzados. Y por último, la inducción al parto, para casos graves de malformaciones fetales. Los métodos más seguros son los que se realizan en condiciones médicas y estas siendo profesionales. Los abortos clandestinos ponen en peligro tu vida. En lugares donde el aborto es ilegal, muchas mujeres recurren a métodos caseros peligrosos, lo cual puede provocar infecciones, hemorragias e incluso la muerte. La regulación del aborto cambia mucho entre países. En algunos es legal completamente, en otros solo bajo ciertas condiciones y en otros está prohibido totalmente. Donde es legal,
el argumento se basa en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y en la necesidad de reducir las muertes por abortos inseguros. En cambio, los países con más restricciones solo argumentan desde creencias religiosas o la protección de la vida desde la concepción. Además, este es el estigma social aún más fuerte. Muchas mujeres enfrentan discriminación o incluso investigaciones legales, incluso después de los abortos espontáneos. Y no podemos olvidar que el acceso al aborto debe ir acompañado de educación sexual y métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados. Ahora veamos los argumentos a favor y en contra del aborto. A favor, derecho a decidir sobre el cuerpo, prevención de abortos inseguros, casos de violencia o malformaciones, impacto socioeconómico y por último, salud mental y física de la madre. Ahora en contra. Derecho a la vida desde la concepción, alternativas como la adopción, posibles consecuencias psicológicas, valor de la maternidad y convicciones religiosas o morales. La pregunta clave aquí es, ¿cuándo se adquieren los derechos? ¿Desde la concepción, desde la viabilidad o desde el nacimiento? Esto, legalmente en algunos países como Polonia o El Salvador, los derechos del feto inician desde la concepción. En otros como Canadá, se reconocen al nacer. Ahora por la parte ética, algunos creen que el valor de la vida comienza desde la concepción, otros cuando el feto desarrolla capacidades como el sentir, dolor o sobrevivir fuera del útero. Y por último, desde la ciencia, a partir de las 22 a 24 semanas. El feto puede sobrevivir fuera del útero con asistencia médica. Antes de eso, la dependencia total de la madre es un punto clave en el debate sobre los derechos. Está claro que el aborto es un tema complejo, con muchas capas, legales, médicas, éticas y sociales. Lo más importante es informarse bien y generar espacios donde se puedan escuchar diferentes posturas con respeto. Bueno, gracias por acompañarnos en esta conversación. En próximos episodios seguiremos explorando temas más relevantes. Hasta la próxima. Sigan cuestionando el mundo con información y empatía. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Hay algo que acecha detrás de los alimentos con azúcares y grasas. La diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país y somos el 6º lugar mundial. Los malos hábitos alimenticios son la principal causa para desarrollarla. Cámbialos y elige algo natural. Recuerda, yo me hidrato. Me nutro. Lo activo. Ya previste, ya la hiciste. ¿Tu pelo está pidiendo ayuda? Nuevo acondicionador Pantene 3 Minute Miracle con perlas provitaminas que se disuelven. 100% del daño Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy viajaremos al pasado para entender cómo era la sociedad de la Nueva España. ¿Era realmente tan diferente a la nuestra? Vamos a descubrirlo. Primero hay que entender que la sociedad de Nueva España era corporativa. Las personas no eran vistas como individuos aislados, sino como miembros de grupos o corporaciones. Estos grupos podían ser étnicos, como los indígenas o los españoles, profesionales, como los artesanos o religiosos. Cada corporación tenía privilegios y deberes específicos. Por ejemplo, los indígenas pagaban tributo, pero también estaban protegidos por leyes que los españoles no podían romper, al menos en teoría. La sociedad también era de estamento jerarquizado. No importaba si eras rico o pobre, si eras indígena, mestizo o mulato.
Nunca podías tener el mismo estatus que un español peninsular, aunque fueras muy exitoso económicamente. Un ejemplo muy claro podría ser un criollo. Por más millonario que fuera, no podía ser virrey. Ese puesto era exclusivo para los nacidos en España. Además, la estructura social estaba basada en un sistema de castas. Cada mezcla racial recibía un nombre: mestizo, mulato, castizo, zambó, cambujo. Incluso había combinaciones como saltatras para mezclas más complejas. Y cada una de estas tenía estereotipos y limitaciones sociales. Por ejemplo, un cambujo, hijo de una indígena y un africano, era considerado en los niveles más bajos y tenía acceso solo a trabajos muy humildes. Hoy, aunque ya no existen las castas oficialmente, siguen existiendo formas de discriminación basadas en el origen, el color de piel o el acento. Por ejemplo, en algunos trabajos, las personas de ciertos contextos sociales enfrentan más barreras invisibles. Otro rasgo era la importancia de la religión. Ser parte de la iglesia te daba un estatus especial. El clero, sobre todo los altos cargos, tenía muchísimo poder social y económico. Algo similar pasa hoy en algunas regiones, donde pertenecer a ciertas organizaciones, redes profesionales o religiosas puede abrirte o cerrarte oportunidades. En cuanto a los gremios, también eran muy importantes. Zapateros, herreros, panaderos. Cada oficio estaba controlado por su corporación, que regulaba precios, calidad y formación. Actualmente podríamos comparar esos con los colegios de profesionistas o sindicatos, aunque ahora su función es proteger derechos laborales, no tanto dividir a las personas. Otro aspecto, la movilidad social era casi imposible. Una persona nacía en un grupo y, salvo excepciones muy raras, como obtener un título de gracias al sacar, pagando mucho dinero, no podía cambiar sus estatus. Hoy existe más movilidad social, pero aún hay factores como la educación, el lugar de nacimiento o el apellido que puede influir mucho en tu futuro. Finalmente, las ciudades y pueblos también se organizaban socialmente. Los españoles vivían en el centro de las ciudades indígenas y castas. En las orillas, la segregación física reforzaba la desigualdad. En resumen, la sociedad de Nueva España era corporativa, estamentaria, estratificada por el origen étnico, profundamente religiosa y rígida en la movilidad social. Aunque hemos avanzado, algunas dinámicas de exclusión todavía existen de forma más sutil. Saber historia no es solo aprender fechas y nombres, es entender quiénes somos y de dónde venimos. La historia nos enseña las raíces de nuestras costumbres, nuestras luchas y nuestros logros. Además, conocer el pasado nos ayuda a no repetir los mismos errores. Cuando olvidamos la historia, corremos el riesgo de caer otra vez en injusticias, divisiones o desigualdades que ya creíamos ser superadas. La historia también nos permite valorar lo que tenemos hoy. No siempre hubo derechos humanos, libertades civiles o acceso a la educación.
Cada avance que disfrutamos fue una lucha de generaciones. Y no solo es mirar el pasado con nostalgia, es usarlo para entender el presente. Muchos de los problemas sociales actuales, como el racismo, la desigualdad o los conflictos territoriales, tienen raíces históricas profundas. Conocer la historia de nuestro país nos da identidad, nos ayuda a sentirnos parte de una comunidad, a entender nuestras tradiciones, nuestros símbolos y nuestras luchas colectivas. Cuando conocemos nuestra historia, no somos solo espectadores, nos volvemos protagonistas conscientes del cambio. Sabemos por qué lucharon nuestros antepasados y qué podemos hacer nosotros hoy. Cada época tuvo sus desafíos, así como en el pasado se luchó por la independencia, hoy nos toca pelear por otros ideales, la justicia social, el respeto y la igualdad. Y saber historia también nos enseña empatía, entender otros tiempos, otras culturas y otras formas de vida. Nos hace más abiertos, más críticos y más humanos. Nuestro mundo no nació ayer, somos el resultado de siglos de encuentros, conquistas, errores, resistencias y sueños. Por eso, estudiar la historia no es solo mirar atrás, es mirar más lejos. Y bueno, gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo. Recuerden, el futuro lo escribimos todos, pero solo quienes entienden el pasado pueden construir un mundo mejor. ¡Hasta pronto! Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. En el carril 2 Chescolín, el amo de la terrible obesidad que provoca el azúcar. En el otro carril el velocista más poderoso, Efraín el Elotito Pérez. Veloz, saludable y muy mexicano. Todos en posición y arrancan. Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La jugosa media naranja toma la delantera. Rosy la dona con exceso de carbohidratos y reina de la obesidad cae en su propia trampa de exceso de azúcares. La media naranja reparte cariñitos. La deliciosa fresa toma la delantera con su potencia natural. Las chatarras son muy chafas, fallan una y otra vez. El tebanito no puede ni con su alma. ¡Qué malo es ese pastelito! Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Gran carrera con un final de fotografía. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Para que seas feliz, únete al equipo de la alimentación saludable. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Espera. ¿Quién dijo que tenemos que volver a lo normal? O volver a algún lugar. ¿Y si en vez de volver, vamos para adelante? Si empezamos a pensar diferente, a compartir más con nuestra gente, ¿qué tal si nos abrimos más? Y así nos acercamos a los demás. Entendamos que nada tiene que ser perfecto.
que lo importante es disfrutar el momento. ¿Y si el nuevo normal fuese más nuevo y menos formal? ¿Y si hacemos inolvidable un momento trivial? Sería genial. No olvidemos ni por un segundo que todo es mejor cuando lo hacemos juntos.